Señor tutor, buenos días del grupo 4 del paralelo D, conformado por los señores Juan Tituaña, Jorge Gualavicí, Luis Castro, Juan Jiménez y el señor Jorge Pacha. Vamos a dar un breve análisis acerca de las etapas de la entrevista, las cuales están conformadas por fase preliminar, la planeación de la entrevista, la fase intermedia, el desarrollo de la entrevista, y por último, la fase de terminación, el cual es el cierre de la entrevista. La fase preliminar de la entrevista o planeación se debe indicar que en una entrevista someterse a un plan rígido predeterminado. El tener una idea cómo se va a proceder. Siempre nosotros como agentes investigadores debemos tener una idea de cuál va a ser la entrevista, para lo cual antes debemos de prepararnos conociendo el caso y, y planificando cuáles van a ser las preguntas. La entrevista tiene como propósito siempre obtener información, la misma que va a ser utilizada siempre como elementos de convicción de un hecho. También nos va a servir la entrevista para confirmar una evidencia, un medio para establecer nuevas pistas y como finalidades para obtener un testimonio. Como ya lo indiqué, su planeación es lo esencial para obtener una buena entrevista. Nunca debemos entrar a una entrevista con el intento de improvisar. Aun cuando una entrevista esté bien planeada, es difícil obtener siempre toda la información que se necesita. Ante lo cual, los principales aspectos para una planeación de la entrevista, necesitamos primero determinar los objetivos, así como también determinar los antecedentes del entrevistado, y nosotros como agentes tenemos que seleccionar quién va a ser la persona que va a entrevistar. Si es que vamos a hacer entre dos personas, siempre vamos a ponernos el entrevistador primario, o sea, un esquema para que la entrevista nos salga de mejor manera. Los principales aspectos de la fase de la entrevista siempre es determinar los objetivos. Ante lo cual, para esto tenemos que tener un claro conocimiento del caso que se va a investigar. Y, y tenemos que conocer los hechos y las indiferencias entre la verdad y las mentiras de lo que nos está diciendo el entrevistado. El entrevistador debe estar plenamente preparado y familiarizado con los objetivos de la entrevista. Inicialmente establece el control de la entrevista. Desarrolla una afinidad y comienza la entrevista y mantiene el control durante todo este desarrollo. El entrevistador también debe tomar notas solamente de las respuestas importantes, pero deja la tarea de tomar notas detalladas al entrevistador secundario. Compañeros, esto es todo cuanto yo puedo dar mi aporte acerca de la primera etapa de la entrevista, la planeación. A continuación, mi compañero Jorge Gualavicí va a dar su comentario. Muchas gracias, mi clase, señor tutor, muy buenos días. Mis clases, muy buenos días. Continuando con la entrevista, debemos tomar muy en cuenta que nunca hay que ir a una entrevista solo. Primero, por seguridad. Y en una entrevista debemos tener tres esquemas muy importantes, las mismas que ayudan al entrevistador a no perder la vista de los objetos de la entrevista. Ayudan a recordar qué preguntas fueron formuladas y cuáles quedan por hacerse.
Sirven para mantener en el archivo un récord de lo que se preguntó, en caso que haya alguna duda sobre cómo se desarrolla una entrevista. Tenemos un orden de las preguntas, unas preguntas muy importantes, que son qué, cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Normalmente se comienza con las preguntas más generales y se llega a las más específicas. En general, el entrevistador debe obtener las respuestas de las siguientes preguntas. Cuando la entrevista está en el terreno del entrevistador, este tiene más comodidad, autoridad, confianza y control es mayor. Los beneficios de la entrevista en el terreno del entrevistado. Es más probable que la prueba física que queda proporcionar esté en una casa u oficina. Tendrá más facilidad para relatar el desarrollo de la infracción. El entrevistado probablemente se sentirá cómodo en su propio territorio, por lo tanto estará más dispuesto a colaborar. La inconvivencia del entrevistado de dejar su casa o trabajo para ir donde el entrevistador puede ponerlo en un estado de ánimo de no colaborador. Puede ser en el entrevistado, que no tenga todos los documentos u otras evidencias o puede olvidar traer algo muy importante. No existe la posibilidad de una entrevista sorpresa, si usted le pide al entrevistado que concurra a su oficina del investigador. El entrevistado se siente muy importante. No es aconsejable realizar una entrevista en un hospital, en vista que se necesita autorización de los médicos. Falta de aislamiento, brevedad de la entrevista, tampoco se la debe realizar en un lugar de trabajo, ya que el testigo molestoso o confuso no tendrá deseo de hacer las confidencias que hubiera hecho en la policía. En fin, su juicio, experiencia y el objetivo de la entrevista determinan el lugar de la entrevista. Tenemos también los entrevistadores múltiples. Estos son los que determinan las circunstancias en las que existen varias personas que usted desea entrevistar, todos ubicados en un mismo lugar. Generalmente no es bueno entrevistar a más de una persona a la vez. Por último, se entrevista al sospechoso, pero muchas veces este entrevistado hasta cuando es capturado. Debemos considerar el entorno físico de la entrevista, el horario, el entrevistado y el entrevistado reacio. En el horario de una entrevista debe ser la más ventajosa para el entrevistador. La mejor hora para la entrevista es durante la mañana, pues las entrevistas son los testigos sospechosos y sujetos a dejar tener lugar durante la noche, menos que el caso que lo requiera. Esto no significa siempre debería ser el más conveniente para el entrevistador. Por ejemplo, si está entrevistando a una persona que colabora gerente de un banco, se necesita la información que es reservada. El entrevistado que colabora. Al entrevistado que colabora es necesario darle la opción de escoger horarios que puedan ser mejores para ellos y dentro de las limitaciones necesarias de usted. El entrevistado reacio. Cuando el entrevistado no colabora o se muestra reacio, proporciona información. Debe considerarse una entrevista sorpresa en su oficina o en su casa. Bueno, esto es todo acerca del tipo de entrevistados que se podría decir, los entrevistados múltiples, los y otro tipo de entrevistados. Esto es todo sobre mi comentario. A continuación, mi cabo Castro. Compañeros, buenos días. Retornando la intervención, señor tutor, buenos días. Compañeros, retornando la intervención que estamos manteniendo en la situación de clases de la entrevista. Tenemos la segunda fase, que es la intermedia de la entrevista. La fase intermedia es el desarrollo con el que se va a realizar la entrevista al entrevistado. Es decir, la presentación del entrevistador. Debemos ser claros y debemos presentarnos dependiendo del caso que este sea, siempre y cuando guardando nuestra fachada y manteniendo la cobertura de la reunión que vamos a mantener con nuestro entrevistado. Segundo, identificación del entrevistado. Debemos estar seguros
que la persona que está con nosotros y nos va a brindar la información sea la correcta. Es decir, que sea la persona quien conoce el tema a tratar. Y si éste a su vez tiene la información del tema. Y también si es que esta persona, este colaborador, en nuestra entrevista, él mismo tiene acceso a la organización y a la información. 3. Explicar el propósito de la entrevista. Debemos ser frontales con nuestro cooperador, sin darle muchas vueltas al tema, porque el tratar así se le vuelve un poco incómodo para él y para nosotros mismos. Siempre ser frontales, ser francos y hablar las cosas con claridad, explicarle los objetivos que nosotros queremos tener y saber tratar el caso, manteniendo en cuenta cuál es la debilidad de esta persona, del entrevistador, del entrevistado, y por qué nos quiere colaborar y cuál es su mayor incentivo, qué es lo que él desea y necesita para nosotros, según eso, poderle ofrecer. Ya, también dice que si, nosotros debemos realizar unas preguntas a nuestro colaborador. Si es que él nos responde con otra pregunta, nosotros debemos conocer exactamente el caso, para poder así nosotros responder a todas sus inquietudes, para así crear un ambiente de confianza. Crear un ambiente de confianza y de armonía, no debemos caer en esta situación de que pensamos que nuestro colaborador en ese instante va a ser nuestro trabajador y tiene que hacer lo que nosotros necesitamos. Hay que brindarle un ambiente tranquilo y para que así este señor tenga toda la predisposición para brindarnos la información. No se debe ser cortante mientras nuestro colaborador nos está hablando. Hay que dejarle que él hable todo lo que sabe y sin estarle cortando. Un colaborador siempre se le debe ofrecer las cosas hasta donde que nosotros podemos hacerlo, siempre y cuando podemos cumplir, porque caso contrario esto en lo posterior ocasiona resentimientos y luego el colaborador ya no nos quiere brindar la información. Tratar de que la comunicación no sea hermética y evitar expresiones desagradables. Esto es muy importante lo que nos manifiesta el módulo, hay que tener muy en cuenta. Dice, también hay un ítem que es muy importante que nosotros debemos siempre tener. No inicie una entrevista hasta que el sujeto esté tranquilo y con el ánimo de colaborar. Recuerde que nuestra finalidad es buscar información y no darse la información y no nosotros dar información a nuestro colaborador. Muchas gracias. Doy paso al siguiente compañero. Compañero, buenos días. Señor tutor, buenos días. Continuando con lo de la entrevista. Existen varias preguntas que tienden a requerir el entrevistado. Brinde una explicación más amplia en sus propias palabras, que pueden ser qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, donde que el entrevistador usa estas palabras a su favor. De igual forma, existen un tipo de preguntas que uno se debe evitar, como son insinuantes o complejas, negativas. De igual forma, la secuencia de las preguntas para que la intervención inherente a todas las entrevistas se pueda dar en toda su magnitud y la comprensión entre las partes sean completa, debemos buscar como finalidad esencial una comunicación efectiva y el medio más eficiente para lograr este objetivo, es ir a lo general a lo específico. Busque la información general en el marco de un evento ante explorar los detalles. Determine qué hizo antes de explorar, cómo y qué se hizo. Asegure qué tema se debe desarrollar antes de continuar lo siguiente. Cuando se entrevista a una persona por primera vez, es buena práctica hacer explicar en sus propias palabras y en forma narrativa los conocimientos generales que tiene sobre el caso, sus responsabilidades, sus funciones, su relación con la víctima o con lo implícito. Esto le da al entrevistador un marco para formular preguntas específicas.
sobre su responsabilidad y también será útil para crear armonía con el entrevistado. Siempre se debe recordar las preguntas que se deben de ser estas secuenciales, sencillas, correctas, explícitas, abiertas y que tiene un contenido lógico, pertinente y debemos tener un propósito para cada pregunta. Se recomienda utilizar un lenguaje sencillo, mantener contacto visual y permanecer escuchándolo todo el significado de la respuesta. De igual forma, la verificación es muy importante. Esta fase se lo realiza el entrevistador secundario a través de preguntas de clarificación, con el fin de verificar puntos de claves y el segundo agente será presente para verificar la realización de la entrevista, las preguntas planteadas y las contestaciones dadas y asegurar que se ha cubierto todo lo material pertinente. De igual forma, la terminación, al final de una entrevista, hay varias cosas que cumplen antes de irse o dejar que el entrevistador se retire. Los siguientes pasos le ayudarán a asegurar una experiencia positiva. Estos pueden ser: restablezca la afinidad o asegura que no disminuya al final de la entrevista. Asegurar de tener el nombre completo, domicilio y número telefónico del entrevistado. De su nombre y número de teléfono de la oficina el entrevistado para asegurar que sí recuerda algo más. Agradezca al entrevistado por su colaboración. Pregunta al entrevistado si hay algo que desea agregar antes de concluir la entrevista. Eso sería todo. A continuación, mi compañero Jorge Pacha, por favor. Gracias. Compañero, buenos días. Señor tutor, buenos días. Siguiendo con el video, voy a hablar sobre la fase de terminación o cierre de la entrevista. Debemos tener en cuenta que al concluir una entrevista, los agentes deben procurar mantener unas características que mostraron durante toda la entrevista. No debemos mostrar en ningún momento un sentido que no ser sincero, porque ellos ya sabían que el sospechoso iba a cooperar. Debes mantener el mismo comportamiento que mostró en el curso de la entrevista hasta el final. Para el cierre de la entrevista es necesario que la gente tenga en cuenta los siguientes aspectos. Debe asegurarse de que nosotros ha cubierto todos los puntos necesarios del caso que se investiga. Siempre termina la entrevista un plano de amistad con el entrevistado. Al final es un momento oportuno para hacer una pregunta clave. Es posible que el entrevistado haya dejado de resistir y conteste sin pensar. Etapas básicas de entrevista. Las preguntas. Las preguntas deben ser secuenciales, concretas, explícitas, abiertas y tener un contenido lógico y pertinente. Se recomienda utilizar un lenguaje sencillo y aplicar las técnicas específicas del lenguaje no verbal de acuerdo al rol que desempeña el entrevistado en el caso. En los tipos de preguntas. Las preguntas deben ser extensivas, conductoras, es decir, que sintetizan y sugieren la respuesta deseada. No deben ser complejas, ya que son complicadas porque tratan de más de un tema, requieren más de una respuesta a la vez. Severas, se hacen en determinado momento para conducir al entrevistado cuando tiene un desinterés para colaborar. No deben ser capciosas, ya que inducen al sujeto a caer en una trampa cuando quiere sostener una coartada. Ejemplos de unas preguntas claves. Por ejemplo, ¿cómo se vincula la organización al grupo? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo vinculó? ¿Qué actividades han cumplido allí? ¿Qué aprendizaje recibe actualmente? ¿Quiénes conforman la organización? ¿Quiénes estuvieron en el lugar de los hechos? Y por último, ¿quién es el autor del delito? Eso, compañeros, en referente a mi
mi consulta. Gracias. Muchas gracias, mi cabo. Tal vez alguien que desea añadir algún comentario adicional. Bueno, compañeros, estos foros son muy importantes ya que vamos aprendiendo nosotros cosas nuevas, lo cual nos va a ayudar a ejercer de mejor manera nuestros procedimientos. Pero no tenemos que olvidarnos siempre de la base jurídica para la entrevista, los mismos que se encuentran en las normas internacionales como la Declaración de Universales de los Derechos Humanos y en las normas nacionales de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Agradeciéndoles mucho a todos ustedes por sus comentarios. Muchas gracias. Que tengan un buen día, compañeros. Muchas gracias, mi clase.